Los minutos están transcurriendo, vamos a empezar. Seguro que se incorpora más gente. Bueno, egunon guztioi, Patxi Olabarria naiz, Konfekop irakaskuntzako koordinatzailea. Betidanik garrantzia handia eman diogu Konfekop irakaskuntzan hezkuntzako praktika honei. Horregatik bisitatu genituen duela urte batzuk dozenaka ikastetxe Katalunian eta Madriden. Eta geroztik ere bisitatu ditugu irakaskuntza kooperatiba desberdinak. Eta orain, COVID-ak sortutako mugikortasun mugatu honetan, praktika horiek beste formatu batetan egin beharra ditugu. Eta kasu honetan, online formatu batetan. Hiru hilabeteko bigarrengo hitzaldia da hau, guztua gaude erantzunekin, gaurkoan ere bai, 100 pertsona baino gehiago eman duzute izena. Eta gaiari helduko diogu. Joan den ikasturtean, egun batetik bestera, ezinbestean, ikasgeletako normaltasuna utzi eta urruneko normaltasunean lan egin zuten milaka irakaslek. Prozesua azkarra eta ausarta izan zen, eta besteak beste, edukien banaketari, plangintzari, programazioari, ebaluazioari, ikasleekiko feedbacki eragin zion. Hitzaldi honetan, eraldaketa horretan funtsezkoak izan diren gai batzuek aztertu nahi ditugu. Horretarako jarduera pedagogiko batzuen berrikuspen kritikoa egin nahi dugu, zehazteko ea hezkuntza sistema aldaketa ezaguratu baten atarian gauden, edo besterik gabe, praktika tradizional batzuen ordez, teknologi digitalean erabilian oinarritutako beste batzuk nagusitu diren. Decía que el pasado curso, de un día a otro, miles de profesores dejaron la normalidad, entre comillas, en las aulas y empezaron a trabajar en una normalidad lejana. Fue un proceso rápido y valiente, con cambios en los contenidos, en la distribución de contenidos, en la programación, en la evaluación, en el feedback con los alumnos y alumnas, entre otros. En la conferencia de hoy queremos realizar un repaso de algunas de las cuestiones clave de esa transformación. Para ello, realizaremos una revisión crítica de algunas prácticas pedagógicas habituales con la idea de determinar si realmente nos hallamos en puertas de un cambio significativo en el sistema educativo o lo que tenemos enfrente es la simple sustitución de unas prácticas tradicionales por otras basadas en el uso de las tecnologías digitales. Y para poder ayudarnos en esta tarea, tenemos entre nosotros y nosotras al experto Raúl Santiago Campion, cuyo currículum se os remitió ayer con el link de la conferencia. Raúl Santiago es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra y actualmente profesor titular del área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Rioja. Es además autor y coautor de muchas publicaciones. Colabora frecuentemente con distintas instituciones educativas de distintos países europeos y de Latinoamérica en el asesoramiento para la implementación de programas de transformación metodológica y didáctica. Y sin más preámbulos, cuando quieras, Raúl. Muchas gracias, Patxi, por la presentación. Voy a comenzar ya por proyectar mi pantalla. Bueno, como decía, que muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a Konfekop por invitarme a poner encima de la mesa un poco mis reflexiones y mi experiencia sobre lo que hemos vivido, que desde luego es tan valiosa como la que tenéis vosotros y vosotras.
También gracias a todos los que asisten ahora por dedicar un poquito de vuestro tiempo, bueno, pues esto, a pararse a pensar un poco en dónde estamos, a dónde vamos y, bueno, qué se puede sacar positivo de toda esta situación, ¿no? A mí me gustaría comenzar por decir que yo no tengo ninguna intención de pontificar perdón, nada sobre cómo tiene que ser la educación a partir de ahora o cómo tuvo que ser la educación antes o cómo tiene que ser el rol del maestro o de la maestra, ¿no? Sin más, mi intención simplemente es poner encima de la mesa, como decía, estas reflexiones fruto de mi propia experiencia, ahora en la universidad. He sido muchos años profesor de instituto también, incluso de EGB, hace ya antes del siglo pasado. Y sin más, no quiero, desde luego, dar lecciones de nada a nadie, bastante tengo con lo que me toca a mí mismo. Sí que es cierto que puedo presentar una visión un poquito integrada o global, porque me ha tocado durante estos meses y sigo haciéndolo, trabajar con bastantes instituciones, tanto de Latinoamérica como de Europa, y desde luego el problema es exactamente el mismo. El problema es global, por mucho que muchos estudios y muchas investigaciones como las de PISA nos planteen un escenario diferente. Bueno, me gustaría que esta sesión fuese, bueno, pues muy agradable, entretenida, y he querido hacer una simulación entre lo que sería este proceso de transformación de la educación, si es que es tal, con lo que sería la gastronomía, ¿no? Entonces, un poco el lema va a ser si realmente, como decía Pachi, lo que estamos haciendo es simplemente cocer lo que se hacía antes normal, lo que era la normalidad, si es que eso es lo normal. Ahora sigue siendo lo normal, pero cocido, ¿no? O estamos echándole algún ingrediente, algún condimento que haga que dentro de poco podamos decir, bueno, pues la educación, el sistema educativo se puede basar en prácticas que había antes muy eficientes y muy notables, y la presencialidad, por supuesto, y en cosas que realmente a las tecnologías le aportan valor. Y yo creo que ese es mi pensamiento, que la combinación de ambas es lo ideal, ¿no? Ahora mismo estoy acabando un libro que habla precisamente de la alfabetización digital. Yo estoy acabando de escribir un libro, va a publicar la UOC en unos meses, y en el que he palpado la sensación de distintos sectores, ¿no? De los jueces, las empresas de biotecnología, la educación, sectores sociosanitarios. Y realmente yo creo que estamos todos en un proceso similar, ¿no? Se nos llena la boca con el tan manido la transformación digital, pero ¿qué es realmente la transformación digital? Poner PDFs, utilizar pizarras digitales como si fuesen televisiones y muchas más prácticas que podemos ir analizando. Me gustaría, antes de comenzar, que hagamos un poco por conocer la audiencia, que os conectéis con otra pestaña, con otro dispositivo, si queréis, a esta página que veis delante ahora, que es menti.com, menti.com, y pongáis este código que aparece aquí. Y voy a haceros 4 o 5 preguntas que me parece que puede ser interesante para saber quién está detrás de la pantalla, ¿no? en cada caso. Así que si no os viene mal, lo hacemos rapidito para que tengáis tiempo para tratar todos los temas. Bien, ya hay una persona conectada, ya no me siento solo. A ver un poco el perfil de edad. Por ahora los de 30 a 39 van ganando y hay alguno más mayor, será 40 a 49, muy bien, 50. Luego vamos a hacer algunas de las diapositivas, voy a segmentar las opiniones que tenéis sobre determinados temas con la edad o incluso con el nivel educativo, para ver qué prácticas y qué cuestiones se trabajan más, ¿no? Vale. Bueno, pues un poco el perfil típico, ¿no? Ahora mismo de docencia. Ya pronto vienen nuevas generaciones, ¿no?, de docentes que tendrán que, de alguna forma, paliar el abandono, la jubilación de los que ya tenemos más de 50 años, ¿no? Bien, voy a esperar un poco más, nada más, a ver si llegamos a 50 y paso a la diapositiva siguiente, porque simplemente es un poco para palpar. Me imagino que ya esto ya es una muestra más que representativa de quién está ahí. Bueno, pues hay una jovencita o un jovencito entre 20 y 29 también. Bueno, pues paso a la siguiente ya, ¿vale? No os preocupéis. ¿En qué ámbito tradicionalmente trabajas? Infantil, primaria. Si estás en varios niveles, pues elige el que prefieras o el que... Muy bien.
Muy bien, perfecto. Eso y bachillerato, por ahora. Otro, bueno, me imagino que hay muchos ámbitos dentro de la educación, de organización, etcétera, que pueden ser gestión, que puede ser interesante. Me da a mí que la persona que es de la más joven es la de infantil. Puede ser. Vale. Muy bien, pues con esto ya me valdría un poco para hacerme el perfil. Perfecto, vamos con otra ya de contenido. ¿Cómo calificarías tu nivel de competencia digital? Si os fijáis, de esto vamos a hablar enseguida. Hay 6 niveles de competencia digital marcados por el INTEF. Me imagino que en el País Vasco tenéis un modelo similar, que serían como los idiomas, ¿de acuerdo? Es decir, un nivel A1 sería alguien que está comenzando y un nivel C2, que ya vemos que hay unos cuantos, parece por aquí. El nivel cuñado o cuñada, es decir, gente que, bueno, que no solo utiliza la tecnología como un elemento sustitutivo, sino como elemento transformador. Hombre, es curioso, ¿eh? También es curioso que las personas que han contestado los primeros son los que se consideran con mayor nivel de competencia digital. Esto es una percepción, lógicamente, ¿no? Bueno, y ahora, lógicamente, los que tienen menor percepción de su competencia digital han tardado un poco más en contestar. Tiene sentido. Bueno, pues ahí se va reduciendo y estamos viendo que el ámbito, que habitualmente suele ser... es curioso porque hay mucho C2, eso no es nada habitual. Luego os contaré resultados que tenemos de estudios precisamente pre-COVID y post-COVID en cuanto a la competencia digital percibida. Y bueno, el perfil en el Estado español y también en otros países de Latinoamérica es aproximadamente entre un B1 y un B2. Perdón, entre un A2 y un B1. O sea que si esto es cierto, que lógicamente lo será, pues el nivel de competencia percibida por vuestra parte es bastante superior al de la media estatal y el de la media incluso internacional. Bueno, a ver, por favor, elegir de todas estas tecnologías o recursos que hay, ¿cuáles serían los que utilizáis habitualmente? En online o presencial, ¿no? Presentaciones, hiperdocumentos, vídeos que grabáis antes para las clases, vídeos que hacéis en tiempo real sincrónicos, podcast, elementos o recursos de realidad aumentada virtual, portfolios digitales, formularios, exámenes, test sin feedback, también con feedback, juegos y gamificación, imágenes enriquecidas y organizadores gráficos o mapas conceptuales. Bueno, esto está segmentado, como veis, y es muy interesante ver, porque me imagino que los de color morado, como ya se está viendo, los C2, utilizan prácticamente todos los recursos porque los conocen y los emplean, ¿no? Sin embargo, pues los novatos, si os fijáis, están en el modo presentaciones, algún vídeo, etcétera, ¿no? Este modo de analizar los datos es muy interesante porque puedes segmentar, en este caso, con esta herramienta, dos variables, ¿no? Ahí hay una persona, el que viene desconocido con los marrones, alguien que no ha hecho esa primera diapositiva y por tanto ahora pues no está segmentado. Bueno, pues esto es muy interesante y este perfil sí también es un perfil como muy típico, ¿no? Fruto de lo que comentaba antes Pachi, ¿no? Del estado de emergencia, ¿no? Entonces, los profesores ¿de qué han tirado? Pues de presentaciones, de haber hecho sus vídeos como han podido, de dar sus clases a través de Internet y sobre todo también del tema de formularios. Hay cosas que a mí me llaman la atención aquí. Por ejemplo, el tema de los portfolios digitales o los podcasts. Son herramientas fabulosas que se hacen con herramientas que se pueden emplear con herramientas gratuitas y que son muy eficientes. Sobre todo el tema de portfolios digitales. Yo creo que si hay una herramienta, si me dijesen, recomienda solo un recurso para lo que es la enseñanza híbrida, yo hablaría de los portfolios digitales, porque dentro del portfolio digital luego puedes integrar todo, ¿no? Pero es una herramienta fabulosa para el estudiante, muy, muy interesante y muy valiosa para el profesor y que mejora y que favorece la intercomunicación, la interrelación, el feedback y también el trabajo operativo. O sea que si alguna conclusión podemos sacar de aquí es que quizá esto tendría que ser una de las herramientas típicas para mí en lo que es el trabajo ahora mismo. ¿Cuánto empleas los recursos del LMS? El LMS es el Moodle, el Canvas, Sakai, el Blackboard, el Google Classroom, el Teams, lo que tengáis, ¿no? De tu centro. Porque otra de las paradojas de esto es que muchos centros están incorporando estos LMS, ya sabéis que significa Learning Management Systems, sistemas de gestión del aprendizaje, pero luego no se utilizan nada, no se emplean, ¿no? Se tienen los recursos y simplemente se cuelgan los PDFs o se cuelgan PowerPoint, se hace algún ejercicio, pero luego no hay realmente un uso intencionado y un uso satisfactorio, ¿no? Bueno, hay
37 dice que lo utiliza mucho. Lógicamente también tendrá que ver con los C2, me imagino. Y luego, pues ahí tenemos un porcentaje, aproximadamente un tercio, algo más de un tercio, que los utiliza poco o nada. Muy bien, vamos con otra pregunta, que sería: ¿incorporas metodologías o modelos o estrategias de aprendizaje activo e inductivo? Hasta ahora hemos hablado de tecnología, vamos a hablar ahora de metodología, ¿no? Y vamos a segmentarlo también. Flip Learning, aprendizaje al revés, ABP, cooperativo, Mastery Learning, Peer Instruction, gamificación. Luego hay muchas cosas que ahí se podrían, muchas más que se podrían incluir, ¿no? Pero tampoco vamos a añadir todas, ¿no? Bueno, pues también es interesante esta. Hay alguna estrategia como el Mastery Learning que, como vemos, se emplea poco y que para determinadas materias, sobre todo para áreas del ámbito científico técnico, son fabulosas. Exigen bastante trabajo inicial por parte del docente, el Mastery Learning, pero luego las que el resultado es fabuloso, ¿no? Cooperativos, como cooperativo con ABP, realmente es donde nos estamos moviendo, ¿no? Pero hay otras cosas muy interesantes. Ahora sería interesante, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo para analizar, podríamos analizar cómo se relaciona y cómo se segmentan las metodologías con el nivel de competencia digital. Pero bueno, lo he hecho con la edad. Y para acabar, mi experiencia educativa docente durante estos meses, desde hace un año, ya va a ser un año que empezó todo esto, ha sido horrible, nunca más. Hay más cosas negativas que positivas, hay más cosas positivas que negativas, o ha sido bastante buena. Y además esto lo podemos segmentar también por niveles, para ver si hay algún nivel que ha sido horrible. Ahí tenemos alguno que ha dicho que es horroroso, horrible. Pero fijaros qué curioso, ¿no? En general, bastante buena. O sea, que esto es muy positivo también, ¿no? Es decir, bueno, eso también tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno y cada una, ¿no? En el sentido de si somos capaces de ser resilientes, ¿no? De si esto nos sirve o no. Muy bien, pues fijaros, oye, muy bien, me gusta, ¿no? Este perfil, ¿no? Hay más cosas positivas que negativas, o es muy bueno mayoritariamente y solo, bueno, y menos estamos aquí 52 y estamos ya en 40 que dicen, 39 que dicen que es más positivo que negativo o bueno, y menos que dicen que no. Pues eso me llena de satisfacción. Así que vamos a empezar ya. Muchísimas gracias por darme esta información que me permite de alguna forma a mí, hilar cosas que voy a comentar. Bueno, como decía, voy a utilizar esta especie de metáfora, ¿no? De la gastronomía, y voy a centrarme en 6 aspectos, ¿no? Los ingredientes de este proceso, que serán las competencias digitales. Luego hablaremos de las recetas, el punto justo de cocinado, el menú, una dieta equilibrada y cocinar en compañía. Pues me gustaría centrarme en estas 6 cosas que para mí son cuestiones que, fruto, como decía antes, de la reflexión, son cuestiones que considero, a mi modesto punto de entender, clave en este momento en el que estamos viviendo. Bueno, podríamos estar ahora, antes de comenzar, hablando del incremento de noticias, de datos, de experiencias sobre lo que esto ha supuesto. Para mí, una de las cuestiones erróneas en este planteamiento ha sido pensar que estamos haciendo formación online, ¿no? Que a los profesores se les ha dicho que hagan formación online. No se les ha dicho que hagan formación online, se les ha dicho que desarrollen sistemas de enseñanza remota de emergencia, que es distinto que el aprendizaje en línea, o que la enseñanza en línea, o que la formación online, o que el e-learning. Es distinto. Y quizá eso puede haber sembrado un poquito de confusión. Esto de la enseñanza remota de emergencia no se ha inventado hace un año. Esto lleva encima de la mesa hace muchísimos años. De hecho, hay en París, yo creo que es el mes que viene, todos los meses de marzo, hay un congreso organizado por UNESCO sobre mobile learning, y en él se habla muchas veces de cómo el mobile learning, la enseñanza a través de sistemas a distancia, puede ayudar a paliar lo que sería la enseñanza remota de emergencia, que ocurre muchas veces no solo por, como decíamos antes, por el tema del COVID, sino por una guerra, por un desastre natural o por 1000 circunstancias. Es decir, que hay muchos países que están acostumbrados a tener que emplear sistemas que no tienen que ver con la presencialidad ni con la sincronización. De esto podríamos estar hablando también un buen rato, pero creo que quizá es una de las cuestiones que puede llevar a confusión a muchas familias, a muchos docentes y a muchas organizaciones. Bueno, ¿dónde nos situaríamos? Fijaros, un poco el espectro de lo que es el sistema educativo muy simplificado, ¿no? Los estudiantes en el centro del proceso, vamos, por lo menos yo lo sitúo en el centro del proceso,
Habrá profesores que piensen que es más importante la programación o los resultados. Yo creo que lo que importa es el aprendizaje de todos y cada uno en la medida de lo que se pueda. Luego estamos hablando de las tecnologías, de los recursos tecnológicos infinitos, infinitos. Aquí tenéis, luego lo mostraré con un código QR, este mapa que hemos hecho llevamos ya varios años haciendo, donde hablamos de 200 recursos que se pueden emplear en el aula, además clasificados, como veis aquí. Bueno, pues aquí están infografías, evaluación de herramientas, e-learning, vídeos educativos, recursos educativos abiertos. Simplemente con que pongáis 200 herramientas Raúl Santiago en un buscador aparecerá este organizador gráfico que estamos actualizando constantemente, ¿eh? Por si os sirve, luego lo pondré un código QR por si lo queréis escanear. En cualquier caso, la tecnología es infinita, pero tampoco hace falta tener mucha tecnología. Lo que hace falta tener realmente son estrategias, que sería la capa siguiente, y metodologías coherentes para que el uso de la tecnología realmente sea aprovechado. Ejemplo típico, ¿no? El uso de rúbricas. Entonces, hay muchos profesores que se lanzan a utilizar sistemas de rúbricas digitales sin saber hacer unas rúbricas. Lo primero que hay que hacer es saber cómo se rubrica, cómo se hace un rubro, cómo se describe, cómo se comunica a los estudiantes, cómo eso es un sistema de evaluación inicial o diagnóstico, pero también es un sistema de evaluación formativa. Cuando tenemos todo eso claro, entonces utilicemos la tecnología y utilicemos la herramienta, la gratuita o la que sea más adecuada. Y esto lo podríamos trasladar a todos los ejemplos, las redes sociales, el uso de vídeos, sistemas de realidad aumentada, recursos educativos abiertos, podcast, lo que queramos. Es decir, tengamos claro qué queremos conseguir para utilizar la tecnología más acertada. Yo creo que uno de los errores, precisamente esto de la normalidad, no normalidad, ha sido ese, ¿no? Ha sido, como lo normal es hablar, es decir, que el profesor lo que hace es exponer cosas en clase durante un 60 o 70% del tiempo. Habitualmente, esto no son datos que me esté sacando de la manga, hay estudios que muestran que la percepción que tiene el docente sobre su trabajo es explicar cosas. Bueno, si tú consideras que tu trabajo consiste en explicar cosas sin tener en cuenta si realmente el alumno está mentalmente activo o motivado sobre el contenido, pues eso lo vas a trasladar luego a la tecnología. Es decir, vas a hacer un vídeo de 40 minutos hablando de ecuaciones trigonométricas o sobre dictados melódicos o sobre lo que sea, las cuencas fluviales en Euskadi. Creo que es un error. ¿Por qué? Porque para mí eso no sería lo normal, ¿no? Lo normal en el siglo XXI sería desarrollar estrategias metodológicas diferentes y, por tanto, el uso de la tecnología tiene un sentido. Creo que es otro de los grandes errores de muchas organizaciones, incluso de muchas administraciones educativas que inundan de tecnología. Esto lo estamos viendo continuamente, de dispositivos también, me imagino que por intereses de algunas empresas, y luego vamos a decir al profesor cómo tiene que utilizarla. Pues ese error yo creo que ya lo hemos repetido 4 o 5 veces a lo largo de los últimos 25 años, desde que se hablaba de la escuela 2.0. Y por último, bueno, hablaríamos de modelos, ¿no? Ya que sería, aquí por ejemplo, el Flip Learning, el Blended Learning, los modelos híbridos estarían aquí atrás. Es decir, primero, ¿cuál es el modelo? Después, ¿cuál es la metodología? ¿Qué estrategias? Y por último, ¿qué tecnología? Para mí esta sería una forma lo más coherente de verla. Vamos con los ingredientes. Bueno, esto que tenéis delante es el modelo DIRCOM Edu, que sería el marco europeo de competencia digital para educadores. Se habla de 6 grandes áreas. Todo esto lo vais a tener luego, como digo, esta presentación la voy a compartir con un código QR en la última diapositiva. Y cada uno de ellos, bueno, pues tenéis ahí el descriptivo en qué consiste, compromisos, recursos, evaluación, enseñar a aprender, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital del estudiante. Súper importante, porque creámoslo o no, los estudiantes no son digitalmente competentes. No lo son. Hay un mito ahí que es el del nativo digital. Yo creo que muchos de los que estamos aquí estaremos de acuerdo diciendo que son hábiles con la tecnología, cacharrean bien con la tecnología, pero realmente son capaces de integrar la tecnología, son competentes a la hora de integrar la tecnología para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, de comunicación, de información. Yo diría que no. Hay estudios que lo avalan. Bueno, este sería un modelo, el DIRCOM, y luego tendríamos el modelo del INTEF, que lo vamos a ver aquí. Este es el modelo del Ministerio de Educación, que ha sido también asumido por muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que yo creo que lo hizo previamente al INTEF. Pero bueno, es un marco, todo esto al fin y al cabo son marcos para comprender en qué consisten las competencias digitales, ¿no? Hablaríamos de 5 competencias digitales: información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, la verde, creación de contenidos digitales, y luego habría 2 áreas transversales
que tienen que ver con cómo utilizamos la tecnología, que sería la resolución de problemas y la seguridad. Bueno, voy a presentar muy rápidamente un estudio que llevamos haciendo ya varios años sobre cuál sería la competencia digital en docentes de acuerdo con esta herramienta que hemos creado y hemos validado estadísticamente. De hecho, hemos publicado hace un par de semanas el estudio completo en una revista europea. La herramienta se llama CDC, como el grupo de Heavy Metal, que significa Análisis de Competencias Digitales Comunes. Tenemos una versión anónima para evaluar una institución entera, por ejemplo, en varios idiomas, en castellano, en euskera, gallego, catalán y en inglés, y también una versión nominal que se nos está pidiendo. Nominal significa que ya no solo analizamos una institución, sino que analizamos el valor de cada uno de los docentes con objeto de desarrollar un programa para mejorar la competencia digital de cada uno. Es decir, fijaros que habría ahí, en vuestro caso, había muchos con C2. Bueno, pues ahí poco más se puede mejorar, ¿no? De hecho, ellos serían los que podrían formar a otros compañeros o compañeras, colegas de la organización educativa, tal o cual. Bueno, pues esta es la versión nominal, que la tenemos ahora mismo en castellano y en español de Perú, Argentina y Ecuador, que nos lo están solicitando. Bueno, vamos muy rápidamente con los resultados. Estos serían los resultados. Hemos analizado aproximadamente unos 8.000 docentes, en todos con esos cuestionarios. Ahí están los valores medios y si os fijáis ya, estamos viendo cuál sería el valor medio en cada una de las competencias digitales. Antes os comentaba, de acuerdo con el perfil que vosotros mismos habéis indicado, que estaríais aproximadamente entre, yo diría que en un B2, ¿no? Por lo que habéis manifestado. Había mucho C2, había algún C1, era un diagrama bastante disperso, ¿no? Pero en lo que es el Estado español y fundamentalmente en el Estado español, el nivel estaría en un B1 y habría alguna competencia, como vamos a ver ahora mismo, que estaría incluso por debajo del B1. Es decir, una de las conclusiones de este estudio es que los profesores, los docentes del Estado español y, bueno, yo diría también de Argentina que hemos evaluado, no son competentes digitalmente. Esto, algunos se enfadan cuando se dice y cuando se publica. No hay que enfadarse, ¿no? Lo que hay que hacer es asumirlo. Nadie nos dijo que tendríamos que estar formados digitalmente ni que tendríamos que ser competentes digitalmente, sino, bueno, pues es lo que nos está tocando en este momento concreto. Hay que asumirlo y hay que mejorarlo, punto. No hay más, ¿no? En algunas estamos un poquito mejor, en información estamos un poco mejor, en comunicación, que ha sido fundamental para el tema de la comunicación con las familias y los estudiantes cuando empezó la pandemia, sobre todo, ¿no? Cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a trabajar, cuándo va a ser, etcétera. Hay una que me parece especialmente lamentable que estemos en esta situación, que es la de creación de contenido o incluso curación de contenido, búsqueda de contenido. Y luego tendríamos, como decimos, estas dos transversales que tienen que ver con el cómo usamos las anteriores. Bueno, pues radiografía número 1, en general hablaríamos de una baja competencia digital de los docentes. Una competencia digital que creo que nos permitiría decir que no estamos preparados para afrontar una situación como la que se nos planteó. Alguno dirá, bueno, es igual, ya pasará y ya está. Bueno, pues yo creo que ese tiene que ser precisamente una de las reflexiones. Bueno, ahí sería otra forma de verlo en esta gráfica. Y hay una cosa interesante que hemos analizado, y yo creo que esto es importante también diferenciar lo que es la alfabetización digital de la competencia digital. Fijaros en ese gráfico de la izquierda, que es simplemente una réplica del que habéis visto antes, donde están los niveles, y esto han sido informes y estudios que tenemos hechos antes de abril del 2020. Pero hemos seguido haciendo informes, nos piden muchos centros que hagamos un informe de la competencia digital de su centro y los informes que veis ahí son desde junio. Y si os fijáis, ya empezamos a percibir una mayor percepción por parte del docente. Fijaros, un 0,68 de media y hay áreas como por ejemplo la de información en el que ha aumentado un 0,88. Bueno, pues bienvenidos sean estos datos donde se ve que hay un incremento yo diría, me atrevería a decir que del manejo de las herramientas, lógicamente, ¿no? Porque nos ha tocado por vena tener que hacerlo. Tendríamos que analizar, y ese sería un segundo paso, dos cosas, ¿no? En primer lugar, si esto está para quedarse, es decir, si el profesor no solo ha visto
que esto le sirve para dar clases por internet, ¿no? Como se dice, sino que además si ha pensado el docente o la docente que esto se puede incorporar a una situación, entre comillas, de normalidad. Para mí esa sería la clave, es decir, de todo lo que has visto, en qué puedes emplearlo para mejorar el aprendizaje de tus alumnos y tus alumnas, ¿no? Y para mí reside ahí el tema de la competencia digital. La competencia digital no es saber utilizar muchos recursos digitales, sino saber cuándo utilizarlos y cuándo no. Es decir, una persona competente es la persona que dice, ahora me merece la pena hacerlo analógico, presencial, cara a cara, y ahora me merece la pena utilizar la tecnología en un escenario online, en un escenario híbrido, en un escenario presencial. Para mí eso es competencia digital. Esa capacidad para determinar en cualquier caso y no esos lemas que hay en muchos centros, ¿no? El todo digital, ¿pero por qué el todo digital? Cuando hay estudios que muestran que los desarrollos de elementos de lectura profunda en estudiantes se desarrollan mejor en papel que en digital, por lo menos por ahora, o que hay estudios que muestran que los estudiantes que toman notas con un dispositivo, en un papel, en una hoja, retienen mejor la información que los que lo hacen en un dispositivo digital, por lo menos por ahora, y habrá que ver las nuevas generaciones. Entonces, tengamos en cuenta lo que nos dice la investigación y determinamos que en cada caso qué escenario puede ser el más idóneo. Y no lanzarnos a ese abismo de ahora transforma todo digital, nos da igual lo que los profesores sepan, nos da igual. No, para mí creo que eso es un error. Bueno, esto sería otra forma de verlo. Voy a ir pasando muy rápidamente por estas diapositivas para que no se nos eche el tiempo encima. Como os digo, esto lo vais a tener a vuestra disposición para luego ir un poco profundizando no solo en el área como esta, información y alfabetización e información, que es la que sale mejor parada, sino qué ítems son los que forman parte de cada uno de los elementos. Aparecen en rojo ahí los que serían elementos clave. Bueno, ahí estaría información, aquí estaría comunicación y colaboración, y para mí el más importante, que es el de creación de contenido digital, donde estamos realmente mal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay elementos, por ejemplo, como decía antes, portfolios digitales que no se utilizan prácticamente nada, recursos educativos abiertos y otros que, bueno, pues como presentaciones, ya hemos visto antes, bueno, pues que todo el mundo sabe hacer una presentación. Otra cosa es que sea una presentación eficaz y que no sea, me vais a perdonar la expresión, la misma tostada del profesor en el aula, ¿no? Que hay PowerPoints que son, de hecho, hay algunas universidades que los tienen prohibidos, ¿no? Sobre todo el concepto de PowerPoint. ¿Por qué hablamos de PowerPoint? Vamos a hablar de presentar contenido de una forma atractiva, de una forma global a un estudiante. Bueno, pues aquí habría muchísimo de lo que hablar. Esto daría, lógicamente, para un debate en profundidad. Ahí estaríamos hablando del tema de seguridad, súper importante. También hemos visto prácticas, volviendo un poco al origen de esta sesión, prácticas absolutamente delictivas, como diría, ¿no? Como profesores que se jactaban en las redes sociales de haber creado grupos de WhatsApp con sus alumnos de 12, 13 años, ¿no? Cuando eso bueno, no es un delito, pero es una falta administrativa. Tú no puedes pedir a tus estudiantes menores de edad y menos utilizar un WhatsApp, cuando hay otras herramientas que permiten el anonimato o incluso que tu organización puede tener un acuerdo firmado para que tal o cual proveedor pueda garantizarte este tipo de asuntos. Cómo protegemos a nuestros alumnos si son menores de edad, cómo protegemos el entorno, la salud, bueno, porque se habla mucho de todo esto, ¿no? Importante tenerlo presente. Y por último, resolución de problemas que tienen que ver, bueno, pues incluso con el gran interés y la gran motivación que tienen muchos docentes por hacer cosas, pero que luego, debido a que hay poca conectividad en el centro, mi dispositivo es incompatible con no sé qué, o tal aplicación me exige tal cosa, no las pueden llevar a cabo. Uno de los aspectos fundamentales en el uso de la tecnología es resolver esos pequeños problemas que nos pueden, de alguna manera, facilitar la vida. Bueno, pues esas serían las competencias digitales. En resumen, no estábamos preparados y tendríamos que, de alguna forma, reflexionar sobre eso y con tranquilidad, con sosiego, desarrollar programas de formación en competencias digitales, no para volver a la normalidad, sino para incorporar aquello que la tecnología puede hacer que sea realmente idóneo en cualquier escenario, en un escenario presencial, en un escenario híbrido, en un escenario completamente online. Bueno, vamos con las mejores recetas. Y para esto, el gran cocinero de las grandes recetas para mí, John Hattie. John Hattie, si no lo conocéis, sería interesante que lo conozcáis, porque John Hattie es un investigador australiano y él a lo que se dedica es a analizar qué funciona en la educación. Por tanto, sea cual sea el escenario en el que nos movemos,
este gran cocinero nos tendrá que decir cuál es la mejor receta. Es decir, él lo que hace es estudiar a base de lo que se llama metaanálisis y factores de impacto. Entonces, él analiza cientos o docenas de estudios, por ejemplo, sobre el uso del dispositivo uno a uno en el aula y determina si realmente eso impacta en educación o no, ¿no? O incluso cuánto impacta. Y hay otras organizaciones que además de decir, bueno, es que esto impacta, pero el coste es inasumible por parte de un centro. Bueno, pues de todo eso habla John Hattie en su web, que os invito a que veáis, que se llama Visible Learning, que podéis buscar en internet. Él habla de un factor de impacto del 0,40 y dice todo lo que supere el 0,40 pues se tendría que tener en cuenta. Y luego ya cada uno, cada docente, cada organización, cada universidad incluso, que determine qué es lo más idóneo para, bueno, incluso sus creencias pedagógicas. Esto sería un elemento fundamental. Para mí es donde nos tenemos que fijar. Es decir, no nos tenemos que fijar ni en Google, ni en Apple, ni en Microsoft, ni en Smart, ni en Adobe. No, nos tenemos que fijar en lo que impacta en educación. ¿Qué funciona en educación? Esa es la clave. Y sobre eso construyamos nuestro modelo. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es mostraros 8 de los 252 elementos de impacto que él saca, ¿no? Él en su lista, si lo veis, lo actualiza yo creo que 1 o 2 veces por año, habla de qué impacta. Aquí tenemos los datos del año 2019, los del 2020 no cambian mucho, habría que ver luego en el último informe si ha habido algo que haya llamado la atención. Lógicamente esto va a ir lento, ¿no? Porque estamos hablando de la pandemia, luego de investigación y luego de que él investigue esos resultados de investigación. Eso puede tardar pues 1 año aproximadamente, ¿no? Pero ahí tenéis los 8 primeros. Yo no veo por ningún sitio nada de tecnología. Fijaros, nada de tecnología. De hecho, hay estudios en los que él muestra que el uso de la tecnología compartida es más eficiente que el uso del uno a uno. Bueno, pues eso ahí queda, que cada uno saque sus conclusiones. Lógicamente, habrá cosas que se pueden hacer con el uso compartido y también el estudiante puede tener su propio dispositivo. Yo no estoy aquí alegando que el que haya desarrollado un modelo de uno no está haciendo mal. Al contrario, si se puede, pues muy bien, ¿no? Porque para determinadas esas cosas es fabuloso. Por ejemplo, para el Mastery Learning que os comentaba antes, ¿no? Pero para otras, pues quizá no. Fijaros que hemos hablado antes de un 0,40 de elemento de impacto y aquí hay elementos que casi lo cuadriplican. Si os fijáis, la eficacia colectiva del docente, que tiene que ver con el liderazgo, con las creencias compartidas por parte de la organización. Esto es esencial. Esencial. Que el alumno perciba que los profesores más o menos tienen un conjunto de sistemas de funcionamiento, de creencias compartidas, realmente le da valor al sistema educativo en su conjunto. Luego hay cuestiones como mucho más normales, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Como las calificaciones actualizadas, la respuesta a la intervención y el feedback, o, por ejemplo, los conocimientos previos, que os fijáis aquí, triplican el valor de impacto a 0,40. Y aquí sí que podríamos hablar de la tecnología inmersiva dentro de esto, es decir, que el docente sepa qué sabe un estudiante sobre un tema antes de comenzar a desarrollar un programa para desarrollar precisamente procesos de diferenciación dentro del aula y no ponerse a hablar de lo de siempre sin importar lo que sepan. La tecnología juega un papel fundamental, como el feedback, como el feedback. Fijaros, en el feedback, el tema de los portfolios digitales que he dicho antes, es que un portfolio digital en el que integra sistemas de feedback de audio, de vídeo o de texto, es una herramienta fabulosa para, además, sin necesidad de tener que hacerlo sincrónicamente. Es decir, el uso asincrónico de la tecnología para responder a uno de los elementos clave que no se los está inventando Raúl Santiago, sino John Hattie, que es el número 1 del mundo en metaanálisis, que es el feedback. Es decir, si los estudiantes aprenden es porque se les da feedback. Unos estudiantes sin feedback estarán, pues lógicamente, como un peregrino sin brújula. No sabrán dónde ir, a no ser que sean alumnos de altas capacidades que sepan buscarse la vida, ¿no? Análisis de procesos cognitivos. Aquí, de nuevo, la tecnología nos puede servir porque podemos desarrollar recursos educativos digitales que contengan diversos elementos de carga cognitiva. Aquí nos podríamos remitir a Gagné o nos podríamos remitir a Bloom y decir, bueno, pues, y esto tiene que ver mucho con el flip learning, por ejemplo, con el aprendizaje inverso, ¿no? Lo que hagamos antes de clase que tenga poca carga cognitiva, que le permita al estudiante recordar, conocer, comprender, para que luego en clase, sea una clase presencial sincrónica o sea una clase online sincrónica, podamos desarrollar, hacer un proyecto, trabajar en grupos, aunque sean virtuales, etcétera, etcétera. Es decir, no voy a insistir en mucho más. Aquí tenéis esta infografía para poder descubrirla en su totalidad, pero de nuevo,
no nos fijemos en la tecnología, no nos fijemos en la herramienta para crear presentaciones. ¿Son las presentaciones algo eficaz desde el punto de vista del impacto en el aprendizaje? Pues habrá que verlo. Desde luego, entre los 8 primeros no están. ¿Son los vídeos? ¿Es el sistema 1-1? No. Lo que importa, fijaros ahí, es el feedback, el análisis de procesos cognitivos, las calificaciones actualizadas, los conocimientos previos. Bueno, pues esto es en lo que tendríamos que fijarnos. En estos y en otros muchos, ¿eh? Esto va cambiando de un año a otro, pero puede ser que respuesta a la intervención, por ejemplo, feedback siempre, en algunos estudios, siempre está el primero, puede ir cambiando. Segundo consejo, si me permitís, fijemos en esto. Me da igual que sea John Hattie, que sea European Foundation, Education Foundation, que es una fundación europea que hace exactamente esto mismo y además lo cruza con lo que sería el coste. Vamos a fijarnos en qué hace que los estudiantes aprendan, qué hace que el sistema educativo funcione y no en las modas, llamémosle como le llamemos. Bueno, esto sería una forma de verlo. Todos seguro que conocéis a Benjamin Bloom. Benjamin Bloom hace ya un siglo casi, bueno, estamos a 80 años, ya hablaba de muchas de las cosas que se están poniendo encima de la mesa ahora. Con lo cual, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de la nueva educación. Es que esto no es la nueva educación, esto es la buena educación. ¿La buena educación qué es? Desarrollar bien los objetivos de aprendizaje, desarrollar actividades realmente eficientes, dar feedback al estudiante, desarrollar sistemas activos y luego ya en cada materia y en cada edad haremos lo que sea diferente. Y todo eso lo podemos llevar al ámbito cognitivo, al perceptivo, al afectivo, al interpersonal o al psicomotor. Los de educación física, los de asignaturas más creativas, etc. Tampoco tiene esto mucha relación con las inteligencias múltiples, de las que podríamos estar hablando también un buen rato, porque algo positivo pueden tener también, pero como sabéis, toda la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, bueno, pues no tiene ninguna base científica, con lo cual ahí hay que andar también con un poco de precaución, porque muchos centros venden toda su propuesta en base a algo que no tiene fundamento científico. El propio Howard Gardner lo dice, ¿no? Otra cosa es que efectivamente veamos que hay ámbitos y que hay formas de aprender diferentes. A mí me gusta más que hablar de inteligencias múltiples, por ejemplo, de los estilos cognitivos de Kolb, ¿no? Donde hay un análisis incluso del propio docente en el sentido de dónde trabaja más y mejor. Bueno, esta la paso, ya la veréis con más detenimiento y vamos a pasar ya a otra. Vamos un poco profundizando. Hemos hablado en primer lugar de las competencias digitales, luego hemos profundizado en cuáles son los elementos de impacto, es decir, las mejores recetas. Y ahora vamos a hablar de cómo analizamos cuál es el punto justo de cocinado, ¿no? El punto de sal, de pimienta, que puede ser lo más idóneo. Vale. Otro de los autores en los que yo creo que merece la pena fijarse es en Rubén Puentedura. Rubén Puentedura ya hace, pues eso, casi 10 años ya nos hablaba de que el papel de la tecnología puede ser sustitutivo, lo rosa, abajo del todo, sustitutivo, o puede ser transformador a través de la redefinición, ¿no? Y eso es precisamente lo que les ocurre a los que están en un nivel C1, C2. O sea, muchos de vosotros y de vosotras que os habéis definido como C1, C2, seguramente habéis cambiado muchas cosas que antes ni siquiera imaginabais que podríais hacer, ¿no? Yo mismo me está ocurriendo. Fijaros, una de las cosas, yo doy bastante formación a profesores latinoamericanos. El otro día estaba con la plataforma Zoom, me da igual que sea Zoom, que sea Blackboard, que sea Teams, cualquiera. Bueno, los distribuí en grupos y cada uno de ellos, vuelvo a insistir en el tema del portfolio digital, tenía un portfolio digital. Bueno, entonces yo estaba tengo una pantalla un poco más grande de lo normal, un poco más extensa y tenía creo que eran 5 portfolios digitales de cada uno de los 5 o 6 participantes y yo estaba viendo en tiempo real cómo estaban haciendo, cómo estaban llevando a cabo la ejecución de la tarea que yo les había enviado, para la cual tenían 15 minutos. Entonces, veo lo que están haciendo en tiempo real, veo si hay algo que yo les puedo decir. Entro en su grupo, en su escenario, en su grupo virtual, les doy ese feedback y vuelvo a salir. Eso no lo puedo hacer en clase. Lógicamente, sí lo puedo hacer en clase, moviéndome entre los grupos y tal. Pero esto me da una visión muchísimo más global. Es decir, hay cosas en las que la tecnología, antes he dicho que hay cosas en las que no es mejor, pero hay cosas en las que sí es mejor. Por ejemplo, otro ejemplo que utilizo mucho con mis estudiantes en la universidad es, yo he tenido este segundo cuatrimestre 200 estudiantes, dos grupos de 100, uno de mañana y otro de tarde de magisterio. Bueno, pues lo que hemos dicho antes de John Hattie, que es cuáles son sus conocimientos previos sobre un tema,
a través de un cuestionario y unas buenas preguntas, yo ya lo sé. Y no tengo que corregir absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es un buen cuestionario, un buen concept test, un test de conceptos que me permite identificar qué saben y hasta qué nivel lo saben. De tal manera que cuando yo llegue a clase virtual o presencial les pueda dar el feedback adecuado y pueda reconducir el proceso de aprendizaje del grupo. Lógicamente, en tantos alumnos es imposible hacerlo personalmente, ¿no? En cualquier caso, es algo a lo que nos tenemos que parar. Lógicamente, un profesor que está en un nivel A1 o A2 bastante tiene con cambiar su clase por la videoclase, o poco más, o hacer una infografía, ¿no? Pero para mí, y si me permitís este otro consejo, creo que sobre todo los que lleváis a cabo labores de formación o de liderazgo en vuestros centros, tendríais que estar preocupados porque la mejora de la incorporación de las competencias digitales lleve emparejada ese camino hacia la transformación. Ese camino hacia la transformación. Otra vez me contaba un juez, dice, si ahora también en el ámbito de la jurisprudencia, ahora toda la documentación está digitalizada, ¿no? Y te la pasan en PDF. Antes te pasaban unos tochos, ¿no?, sobre un proceso penal o lo que fuese administrativo y ahora te lo pasan en un PDF. Y dice, ¿qué ocurre? Que ese PDF simplemente es una sustitución de los papeles, pero no está etiquetado, no está enlazado con una base de datos, no está enriquecido ese material, de tal manera que el juez con su tableta, con su ordenador, puede ir rápidamente haciendo clic y viendo y analizando determinadas cosas. Entonces, lo que hacen los jueces es se bajan a la copistería debajo de su casa y se lo vuelven a imprimir. Esa práctica es habitual en muchos sectores, es decir, usamos la tecnología porque hay que usarla, pero realmente no aporta funcionalmente nada. Y esa tendría que ser la pregunta. ¿Qué mejora funcional voy a obtener yo poniendo un dispositivo 1.1? Utilizando un libro digital interactivo, utilizando tal o cual ecosistema, utilizando una pizarra digital, empleando sistemas de gamificación, lo que sea. ¿Qué mejora funcional? Porque el paso de 0 al rosa o del rosa al azul lleva un gran coste. Coste económico de formación, coste, gasto en actividad por parte del profesor y muchas veces hasta ansiedad en muchos profesores. Y desde luego aquí no estamos para que la gente esté más ansiosa todavía, ¿no? Bastante tenemos con lo que tenemos. ¿Cómo podemos hacer que este tránsito sea lo más adecuado posible de una forma razonable y, por supuesto, a medio plazo? Creo que es algo importante a tener presente, si me permitís esta reflexión. Bueno, esto sería otra forma de verlo, fijaros, de la competencia digital a la transformación. Es decir, lo que queremos, en definitiva, ¿qué es? Pues profesores innovadores, profesores creativos, pero no profesores que se dejen llevar por las modas. Ahora voy a hacer esto y ahora parece que hablan del otro, ¿no? Porque hay mucho vendedor de alfombras también, lo habéis visto en todas vuestras organizaciones, gente que va por los sitios, bueno, que no ha pisado un aula en su vida y que nos dice que si pones los muebles de color verde y pones un zócalo que va cambiando de color, pues con eso vas a activar las neuronas de tus alumnos. Bueno, pues igual sí, no lo sé, ¿no? Me parece un peligro. Entonces, ¿qué queremos? Profesores con capacidad crítica de decir, utilizo esto porque me sirve, esto no soy capaz de utilizarlo, pero veo que se puede utilizar y, como veremos luego, con un componente de trabajo colaborativo necesario. Otra forma de verlo sería el tránsito de lo que se ha llamado la web 1.0 a la 4.0. Se supone que estamos en la 4.0, incluso ya hay gente que habla de la 5.0, pero realmente, si analizamos, lo que hacemos es esto. Estamos trabajando en este ámbito, nada más unidireccional, algo de redes sociales, etcétera, ¿no? La web 4.0 realmente incorpora elementos de etiquetado, de lenguaje semántico, de búsquedas, que pueden cambiar y transformar la educación. Por no hablar de lo que se nos viene encima, que ya tenemos delante, que es el tema de la inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que está pasando por ahí. Las analíticas de aprendizaje, los datos que nos permiten, las analíticas digitales aplicadas a los procesos de aprendizaje. Todo eso no es que vaya a transformar, está transformando ya la educación. Para mí, una de las claves para que todo cambie es comenzar por cambiar la evaluación. Si cambiamos la evaluación, lo cambiamos todo. ¿Me permitís esta sugerencia? Es decir, si empezamos por replantear qué es evaluar y un profesor tiene claro qué es evaluar, podemos cambiarlo todo. ¿Para qué? Para luego desarrollar procesos diferentes, ¿no? Entonces, habría que hablar un poco de tres sentidos de la evaluación desde el punto de vista del aprendizaje.
la evaluación del aprendizaje, que sería el triángulo verde de la izquierda, que es lo que hace el profesor. Cuando a un profesor le dices, ¿qué es evaluación? Te dice el examen, la calificación en general, lógicamente. Pero habría otra forma que va en la línea de todo lo que ha hablado John Hattie y lo que habla Robert Marzano, lo que habla Puente Dura, que es la evaluación para el aprendizaje. Es decir, voy a evaluar qué sabes para poder determinar cuál sería el proceso más adecuado para ti o para un grupo grande o un grupo reducido incluso. Bueno, pues las herramientas TIC nos permiten hacer esto. O sea, evaluaciones de tipo adaptativo, evaluaciones retroalimentadas, gran cantidad de herramientas gratuitas, muchas que nos permiten hacerlo. Y por último, la evaluación como aprendizaje. Es decir, esto sería la evaluación formativa. Voy a desarrollar este sistema que no solo me diagnostica, no solo me dice dónde estás, sino que incluso me dice o me determina qué puedes hacer para mejorar esta carencia que tienes, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de sistemas que permiten esta retroalimentación. Yo aquí tengo una tabla, creo que está en esta página, efectivamente, en la que he analizado 6 de las herramientas más utilizadas por los profesores, ¿no? Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot, el gran Kahoot, Socrative, Quizzes, Edpuzzle, ¿no? Pues aquí estaría un análisis, porque esa es otra de las cuestiones que yo creo que los profesores tampoco dicen. Kahoot, ¿por qué? Porque mola, porque fíjate, sí, pero Kahoot produce mucha ansiedad en muchos estudiantes, sobre todo si están jugando, representando a un grupo. Es decir, pensemos bien cuál es la mejor herramienta para cada caso. Unas herramientas son mejores para cuando el alumno está trabajando individualmente en su casa porque le proporcionan feedback y va aprendiendo del error, si lógicamente el profesor lo ha determinado antes, y otras herramientas son mejor para trabajar en clase, presencial o sincrónica, como Kahoot. Kahoot no ofrece feedback, ningún feedback personalizado, ni personalizado, no ofrece feedback. El feedback es el profesor. Entonces, ¿Kahoot está bien? Claro que está bien, pero utilizado adecuadamente en determinados momentos y no saturar a los estudiantes porque parece que eso es lo que los despierta. Creo que hay mucho error también. Hay muchos profesores que pasan de la nada a el hiper Kahoot, ¿no? Que ya, pues es un alumno que ya juega todos los días, ya está aburrido. Lo importante de Kahoot no es Kahoot, sino las preguntas que le planteas al alumno y que le hacen pensar y el feedback que le vas a dar y cómo eso le va a ayudar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hay muchísimas herramientas, como os decía antes, tenéis estas otras 200, que vuelvo a poneros aquí, pero bueno, estas pueden servir para hacer esta idea. Esto lo vais a tener tú luego, como digo, determinado. Aquí tenéis el código QR al que podéis acceder. Esta es una imagen de las 200 herramientas que nos puede ayudar. Bueno, vamos con el menú, ya para ir ya cerrando el menú. Aquí esto sería una forma de ver lo que ha ocurrido, ¿no? Fijaros, aquí estaría los escenarios pre-COVID, durante COVID, post-COVID. Estamos hablando de un escenario completamente presencial, la escuela tradicional de ladrillo y cemento, aquí estamos, que es donde estábamos todos muy contentos y muy felices hasta que pasó algo. Y nos tuvimos que desplazar a un sistema a distancia. Bueno, pero entre ellos habría formas diferentes, es decir, una forma diferente sería un modelo mixto en el que tenga cabida el flip o el blended learning, un modelo mixto en el que haya un trabajo diferenciado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización que ya desde hace muchos años hablaba de que los estudiantes de secundaria solo fuesen a los centros educativos, se llama INACOL, esta organización, fuesen un tercio de la jornada, porque los 2 tercios les servirían para que cada uno pudiese trabajar en aquellas áreas en las que le fuese mejor. Esto está muy conectado, lógicamente, con el tema del homeschooling, ¿no? De la escuela en casa, ¿no? Y en el fondo a lo que nos lleva es a decir, bueno, la escuela de ladrillo y cemento tal y como la concebíamos ahora, ¿es en lo que tenemos que seguir basándonos? Esa sería la gran pregunta que yo creo que todos tendríamos que hacernos, ¿no? Es decir, ¿qué cosas podemos incorporar de todo esto que estamos viviendo que hagan que nos situemos en un modelo diferente, ¿no? Esto, lógicamente, lleva aparejado todo el tema de otros escenarios como el del teletrabajo, las compras, este escenario de transformación digital aplicado a la educación. Yo quiero volver a insistir en que yo no soy en absoluto promuevo ni pienso que haya que hacerlo todo online. En absoluto. De hecho, ayer tenía un debate con uno de mis hijos y yo le decía, no, si yo creo que para mí el modelo híbrido es el más adecuado. Mi universidad es una universidad presencial, es una universidad presencial. Yo llevo mucho tiempo metido en el tema de tecnología. Bueno, pues yo he descubierto que hay cosas, como decía ayer, que las hago mejor online que presencialmente. Otras no, pero algunas sí. Entonces,
incorporemos lo que funciona bien, ¿no? Incorporemos lo que funciona bien. Y aquí de nuevo estaría en la parte de la derecha un poco el escenario este de Rubén Puentedura que antes he mencionado. Bueno, esta sería otra diapositiva donde se compara lo que ocurre en un escenario presencial y en un escenario remoto u online. Bien, en esta línea de tiempo podemos observar un poco cuáles serían los dos extremos, ¿no? Los dos polos de esta situación. La clase presencial es positiva sin apoyo tecnológico. ¿Hay profesores aquí? Ya no. Ya no. ¿Volverán aquí? Puede que sí. Es decir, están aquí ya. Los profesores están en una clase presencial expositiva con algo de apoyo tecnológico o incluso han transformado algunos de los procesos que la presencialidad hacían de otra forma, ¿no? Por ejemplo, la evaluación. Es decir, los profes, muchos seguirán aquí en el 2, otros han pasado al 3, no puede haber nadie en el 1, es imposible. Ahora mismo es imposible que haya alguien en el 1. El problema es si estos 2 o 3 van a volver al 1, ¿no? Bueno, pues esto sería el polo izquierdo, ¿no? O el polo de un lado. Y el polo de la parte de la derecha sería aquellos modelos que existen, que sean modelos de absoluta autogestión de la educación a través de la digitalización. Por ejemplo, los MOOCs, de los que habéis oído hablar, ¿no? Massive Online Open Courses, cursos coma, ¿no? Cursos online masivos y abiertos, ¿no? Es decir, tú te matriculas en un curso de gestión hospitalaria de tantas horas, ves unos vídeos, haces unas lecturas, haces unos exámenes y ya está. Entonces, tú aprendes cosas y luego, si encima quieres una acreditación, pagas unos royalties y te dan una acreditación. No hay más, ¿no? Yo algún curso de esos tengo montados de formación, ¿no? Es decir, no hay intervención. Habría un estadio entero que sea el e-learning, un estadio entero que sería la formación online, pero para mí el escenario futuro y adecuado podría ser este, el blended learning o el flip learning, es decir, escenarios híbridos, o si queréis, para etapas más pequeñas, escenarios presenciales apoyados por TIC, pero transformados por TIC, no simplemente sustituidos por TIC, transformados por el uso de la TIC. Entonces, yo creo, y si tuviese una varita mágica yo lo llevaría, y que creo que lo interesante podría ser situarnos por aquí y asomarnos de vez en cuando aquí. Asomarnos de vez en cuando aquí. Al flip learning, por supuesto, y al blended learning, bueno, pues depende de cada situación, ¿no? Esperemos que no haya otra pandemia. ¿Y si la hay? ¿Y si la hay? O cualquier otra situación, ¿no? Como os decía antes, que en muchos países es habitual, ¿no? Fijaros, el otro día en Estados Unidos, en la zona de Texas, yo conozco bien porque ahí vive John Berman, que es uno de los pioneros del flip learning, o el pionero del flip learning, se le fue la luz en Houston, una nevada histórica que hubo, ¿no? Entonces no tenían luz, no tenían electricidad. ¿Cómo iban a...? Es decir, eso encima delante de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Y aquí yo creo que los centros educativos tienen que ser capaces de situarse, ¿no? Por supuesto que con prudencia. Bueno, esta sería otra forma de ver un poco un poco ese escenario de comunidades de aprendizaje, que como os digo antes lo podéis ver ya con más detenimiento. Y vamos a ir acabando, ¿no? Para una buena digestión, una dieta equilibrada. Este sería un modelo, un modelo que esto lo hice enseguida, pues yo creo que en abril del año pasado, hablando un poco de cuáles serían los 7 pasos en un escenario completamente online, pero esto se podría aplicar luego perfectamente a un escenario híbrido presencial, ¿no? Lógicamente el primero sería, que esa es otra, es decir, sí, pero para hacer todo esto tienen recursos, tienen conectividad, tienen hardware, bueno, lo primero. Después preparar un buen material previo. Error típico de profesores, que lo comentaba antes, ¿no? 50 minutos de clase, 50 minutos de vídeo. No, en una clase, además esto está demostrado también, en una clase de 50 minutos ocurren muchas más cosas que las que ocurren en un escenario online. Entonces, hay mucha literatura de cómo tiene que ser un buen vídeo educativo. Luego hablaremos si es para aprendizaje inverso, para blended learning, pero un vídeo no puede ser largo. Ahí fijaros, 15 minutos es una eternidad. Para un adolescente, para un millennial es una eternidad. Vídeos de 5, 6, 7, 8, 9, incluso 2 de 8, uno de 7 y otro de 4. Es decir, preparar un buen vídeo o buscar un vídeo. Que aquí está otra de las macro tendencias educativas, es lo que se llama la curación de contenido. Cuando dices, es más fácil buscar un buen vídeo. Bueno, ya veremos si es más fácil, porque hay miles de millones de vídeos, ¿no? Hay millones.
En idiomas, por ejemplo, que yo tengo bastante relación con los profesores de idiomas. A mí me parece absolutamente una pérdida de tiempo, lo voy a decir así de claro, un profesor que está explicando la gramática inglesa o la francesa o la alemana o la española, me da igual. Si tú tienes profesores nativos que te están explicando la gramática en un vídeo de YouTube con una pronunciación perfecta, con unos efectos alucinantes, ¿por qué no utilizas ese material previo para que luego tú en clase, sea el modelo que sea, explotes esa aplicación? Ahí volvemos otra vez a Bloom. Es decir, no pensemos en términos de clase de 50, vídeo de 50. No, un vídeo de 50 es la muerte neuronal. Incluso, bueno, yo mismo, yo soy incapaz de estar ahí un rato, tanto rato no escuchando, ¿no? Trabajo en el espacio individual. Bueno, pues aquí estaría la parte de qué hace el alumno antes, de nuevo, antes de ir a clase, ¿no? A la clase presencial o online, ¿no? Yo les dejo nuevamente una semana para que se vean ese material. Repito, que no es hacer una tesis doctoral, es ver un vídeo o leer algo, atención, leer, ¿por qué no? Por supuesto, o un podcast de audio o una infografía, explorar un material y luego el sistema de distribución. Hacer un blog es que lo puede hacer cualquiera. Un Google Site, aprendes en media hora a crear tu página, y por no hablar de que tengas ya tu LMS o tengas Moodle, ¿no? ¿A dónde llegaríamos con ese trabajo previo? Pues a una práctica donde el alumno va a poner en funcionamiento todo lo que ha aprendido, ¿no? Y nosotros lo vamos a analizar. Eso lo vamos a analizar, lo podemos hacer de una forma digital, y aquí de nuevo el tema de la transformación, o podemos utilizar técnicas clásicas como las notas Cornell o un foro o lo que sea. Analizamos. Fijaros, aquí está John Hattie, dice, analiza lo que sabes, ¿para qué? Para que luego ya en el espacio presencial o virtual, pero sincrónico, puedas explotarlo. Es decir, la fase de aplicación. ¿En qué? En un estudio de caso, en una práctica de laboratorio, en que te resuelva las dudas, en un juego, en un proyecto, lo que sea. ¿Y qué es lo que sea? Lo más adecuado para cada edad, para cada circunstancia, para cada materia, para cada dificultad. Por ejemplo, hay muchos profesores de matemáticas que emplean todo este sistema. ¿Para qué? Para identificar los errores frecuentes en determinados procesos matemáticos o químicos o físicos y luego resolverlos en clase. O los de idiomas, que emplean todo esto para desarrollar lo que se llaman actividades de capacitación, enabling activities, y luego desarrollar actividades de comunicación dentro del aula. Y aquí, pues con la plataforma que sea. Y luego, pues explotarlo, pues como decía antes, en un proyecto, team-based learning o lo que sea. Esto lo he puesto en 7 pasos, pueden ser 3 o 4. ¿Qué hace el estudiante antes? ¿Qué hace el estudiante después? Durante y qué hace el estudiante después. ¿Y cómo conseguimos motivarlo para que lo haga? Sobre todo en ese cambio de paradigma. Bueno, pues esto es una forma de verlo. Y vamos a ir acabando ya, porque luego me imagino que puede haber preguntas de interés. Cocinar en compañía. Cocinar en compañía. Para mí esta es una cuestión fundamental. A los docentes se nos llena la boca hablando de lo interesante que es el aprendizaje colaborativo, cooperativo, de cómo los estudiantes tienen que aprender, cómo no puedes no aprender si no colaboras, pero los profesores somos los primeros que no colaboramos con nuestros colegas, en general. Y no me lo estoy inventando, sino que lo voy a mostrar ahora en algunos datos, ¿no? Claro, esto es TALIS. TALIS es como si fuese PISA, pero para docentes. Entonces, prácticas como enseñar conjuntamente, como observar las clases de otros profesores y proporcionar feedback, ¿sabes? Se llama microteaching. No se hace, no se hace. Es decir, es que una de las prácticas docentes, y no es una especie de regalo al docente ni del docente, es vete a observar a un profesor cómo utiliza tal herramienta, tal tecnología para desarrollar un estudio de caso, para hacer un peer instruction, para hacer... No se hace. Somos de las pocas profesiones donde los profesores no se visitan unos a otros, ¿no? Y más datos concretos, pues fijaros aquí que estamos muy por debajo de la OCDE. Muy por debajo de la OCDE, en lo que sería la colaboración, el intercambio profesional y la coordinación para la docencia. Me parece increíble. Bueno, más datos sobre estas prácticas que me parecen esenciales. Es decir, todo lo que yo he venido diciendo, acertado o desacertadamente, no tienen cabida si no somos capaces de desarrollar estas prácticas que tendrían que ser algo habitual en nuestra docencia. Y es más esto en secundaria, ya que la mayor parte de los que estáis presentes ahora sois de secundaria, más presente en secundaria que en primaria. O sea, fijar que incluso yo creo que triplica los de primaria. Siendo pocos, triplican a los
a los de secundaria. Esto es aquí sí que tenemos que entonar un mea culpa, los profesores, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras prácticas profesionales? Y una de ellas es observar y ser observado en el buen sentido de la palabra. Bueno, y esto pues depende sobre todo pues, de una serie de factores, ¿no? Aquí también mucha literatura escrita, ¿no? De por qué investigada, ¿no? De por qué los profesores pueden cambiar, de dónde viene esa influencia, cómo conseguirlo. Hay un estudio que tenéis ahí que si os interesa lo podríais releer. Y ya voy a acabar con esta frase de Don Norman, que fijaros, en 1980 dijo esto, dijo, resulta extraño que esperemos que los alumnos aprendan y sin embargo, porque estamos hablando de aprendizaje y sin embargo raramente les enseñamos algo sobre el aprendizaje. Es decir, queremos que aprendan matemáticas, que aprendan música, que aprendan educación física, que aprendan idiomas, pero realmente les enseñamos a aprenderlo. Y esto es todavía más doloroso en un escenario en el que no sabemos cómo se aprende, a través de Internet, a través de una videoclase, etc. Es decir, apliquémonos este cuento, ¿no? Necesitamos desarrollar los principios generales de cómo aprender, cómo recordar y luego pues apliquémoslo dentro de un currículum académico que sea integrado. En el año 80 estaba diciendo esto, hace 40 años, 41 años que Don Norman ya hablaba de esto. Esto tiene todavía muchísima más significación ahora. Y me gustaría que fuese quizá el pensamiento en el que nos podemos quedar al final, ¿no? ¿Qué puede hacer la tecnología? ¿Qué pueden desarrollar esas metodologías innovadoras, que tampoco son tan innovadoras, para que nuestros estudiantes realmente sean ciudadanos del siglo XXI y no, como dicen algunos, profesores del XX con contenidos del XIX en alumnos del XXI? Bueno, pues por mi parte nada más. No sé si me he pasado un poco o no me he pasado. Aquí tenéis el código QR si queréis ver esta presentación, que estará permanentemente disponible. Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido una prolija y extensa exposición. Estaba alegrándome de grabar la sesión porque ha sido mucho y seguramente hay que repostar bastante las cosas que nos has comentado. Abrimos un turno de preguntas. Abrimos un turno de preguntas y a ver cómo lo hacemos. A ver, si queréis mediante el chat o si queréis pues abriendo el micrófono y haciendo directamente. Bueno, a ver, ¿se animatzen dan? Seguro que están dándole vueltas a todo lo que has dicho. Igual han sido demasiadas cosas. Si no hay preguntas, yo puedo empezar a enseñar ahí alguna cosita más que tengo por ahí, ¿no? Por ejemplo, cómo planteo yo mis asignaturas ahora como decía, mi universidad es presencial, pero ahora, fijaros, estamos en la universidad, por lo menos en La Rioja, aunque yo soy de Pamplona, vivo en Navarra, en la Universidad de La Rioja hacen un modelo para grupos grandes, que se considera grupo grande más de 40, se hace online, porque no hay aulas que tengan una capacidad para mantener la distancia social tan grandes. Pero, entonces, y se hacen a través de Internet. Y luego los grupos reducidos, que son de menos de 40, 30 y tantos, 20 y tantos, se hacen presencialmente. Entonces, esa combinación a mí me parece especialmente interesante para la universidad. Lógicamente, esto es inviable para la educación infantil, ¿no? Pero habría cosas en que se podrían incorporar, ¿no? ¿Se ve bien? Ese es el... Kaixo, galderaren bat egiteko aukera, ¿vale? Bai, egin. Buenos días, Raúl. Hola. Hola, a ver, mira, te queríamos preguntar, bueno, estamos nos hemos conectado un grupito de personas que tenemos, queríamos preguntarte sobre todo por la parte del portfolio que has comentado. Comentabas que una herramienta, si tuvieras que destacar una herramienta
y un modelo para utilizar con los alumnos sería el portfolio. No sabemos o queríamos que nos explicaras algo un poquito más sobre el portfolio utilizado en primaria, en secundaria, si utilizarías el mismo modelo, un seguimiento del alumno en todas las etapas educativas, qué herramientas o, no sé, alguna implementación en algún sitio que destacarías o herramientas a utilizar, diferentes tipos de herramientas. Nosotros hablamos desde las icastolas un poco y en la mayoría de las icastolas sí utilizan herramientas del LMS, como has comentado antes, un Moodle, sobre todo en secundaria, en primaria igual algunas otras herramientas y no sabemos si tendremos que definir algún otro portfolio diferente, utilizar ese mismo LMS como elementos de portfolio, utilizamos el feedback, pero agrupar todo eso en un portfolio, no sé, algo más sobre ese tema. Ya sé que es muy amplio el tema y daría igual para otra sesión, pero... ¿Tu nombre es? Josune. Josune, genial. Mira, pues te cuento, ¿no? Porque además es que es un tema que me interesa, me gusta mucho. A propósito, luego si queréis, ya os pondré también ahí, hemos publicado un artículo precisamente sobre el uso de e-rúbricas o rúbricas digitales y portfolios digitales y estudio de casos. Pero bueno, lo que te voy a enseñar ahora es real, 100%, es lo que yo estoy haciendo, esta mañana estaba haciendo, ayer hice con mis estudiantes. Yo doy una asignatura en la universidad que se llama Orientación Familiar y Escolar. Esta en concreta es para alumnas, porque estos son chicas del grado infantil, de segundo curso, ¿vale? Pero esto que te voy a enseñar, yo lo doy bastante formación a profesores y lo están haciendo en primaria, incluso en infantil para padres y madres, en secundaria, exactamente igual. Dos cosas previas que tienes que tener en cuenta. La primera, uso un LMS, Moodle, Blackboard, Sakai, Canvas, el que sea, o me lo monto por mi cuenta. Yo soy más partidario de montármelo por mi cuenta. Me parece que es más ágil, más atractivo, más versátil utilizar unas herramientas externas como las que vas a ver ahora, que es una cosa muy simple, pero muy eficiente, porque realmente lo que creo que el éxito está en la simplicidad. Eso por un lado. Ahora, si tú tienes tu LMS, incluso pues, te animan a que lo utilices, tu Moodle, pues lo utilizas porque hay herramientas dentro de los LMS. Por ejemplo, Moodle significa Moodle, módulos significa un módulo de portfolio, o Blackboard tiene un módulo de portfolio, etc. O sea, que esa es la primera. Y luego, la segunda cosa que tienes que tener en cuenta es si este portfolio va a ser individual, va a ser microgrupal o va a ser de toda la clase, ¿no? Yo el que te voy a enseñar ahora es de grupos reducidos, de entre 4 y 6 estudiantes, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Bueno, entonces, vamos a ir ya a verlo. Bueno, yo una de las cosas que hago es que se creen su portfolio digital. Yo les, de nuevo, ¿no? No son tan hábiles, pues yo no les voy a... yo no gasto ni un segundo de clase en explicarles cómo tienen que hacer su portfolio digital, sino que lo hagan. Entonces, bueno, les he puesto un vídeo, que esto, si quieres te lo puede pasar, donde se ve cómo se hace un portfolio digital, en este caso con Google Docs. Fíjate qué fácil, con Google Docs. ¿Se podría hacer con otras herramientas? Sí. Yo, de hecho, hace años utilizaba Wikispaces, utilizaba la herramienta Wiki. Wikispaces cayó, estas empresas que ha ido muriendo porque esperaba que todo el mundo iba a comprar muchas licencias y tuve que migrar. Entonces, bueno, pues me he hecho una especie de sistema con Google Docs, como vas a ver ahora, ¿vale? Bueno, esta sería una posibilidad. Este año, para facilitar el trabajo, he creado una plantilla de cómo quiero yo el portfolio digital para que así sean todos iguales, ¿no? Y ya veréis luego porque para la evaluación viene muy bien. Entonces, simplemente hace aquí el estudiante clic y hace una copia. Ya está. Ahora está generando Google Docs la copia y esto lo hago con mucho. Bueno, pues ya está. Esto es lo que yo quiero en el portfolio digital, ¿veis? Esta sería la estructura del portfolio digital. Esto está en blanco. Entonces, se ha hecho su copia y ya lo va a estructurar, lo organizar y lo va a ya. Ya te voy a enseñar ya los portfolios digitales hechos antes de ayer. Esto facilita mucho el trabajo. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Esto que vas a ver aquí es la asignatura que he acabado yo ahora, en enero, y en el que había 200 estudiantes. Entonces tenía 800.000 portfolios digitales, como ves, de mañana, de lunes, de miércoles. Bueno, todo esto ahora lo he simplificado porque tengo menos estudiantes. Ahora tengo 9 grupos de aproximadamente unos 5 o 6 estudiantes, ¿vale? Entonces, yo lo tengo puesto aquí porque para mí hay otro tema fundamental en todo este uso de la tecnología, que es la accesibilidad. Es decir, si mi estudiante quiere acceder desde una tableta de su móvil cuando está yendo a la clase o en el autobús,
pues que lo haga. En un LMS suele ser más complejo, ¿eh? Incluso es menos... Y claro, como esto está hecho con herramientas Google, porque esto es un Google Site y esto es un Google Doc y luego todas las herramientas integradas de Google, en este caso, ¿eh? No tengo acciones de Google, pero bueno, con Apple podría ser lo mismo, con Microsoft podría ser similar, ¿eh? Bien, entonces, esto es muy accesible y desde cualquier momento haces clic y entras, ¿no? Y además es muy trazable desde el punto de vista del dispositivo. En un ordenador lo van a ver de una forma, en el móvil lo ven de otra, cosa que muchas veces en los LMS no funciona bien, aunque tengan una aplicación, ¿no? Una web app o incluso una app de dispositivo, no es lo mismo. Por eso yo utilizo esto, sin menoscabar ni menospreciar los LMS, ¿eh? En mi universidad tenemos uno que se llama Blackboard. Bueno, entonces ahora vais a ver ya cualquiera de los portfolios, lo vais a ver, ¿no? Entonces, si yo hago un clic, lo voy a poder ver, pero estos portfolios solo los pueden ver los miembros del portfolio y el profe, que solo puede comentar. Y eso yo lo dejo muy claro en el vídeo. Le digo, a mí me tenéis que dar rol de comentador, nada más. Pues hago clic y ahora vais a ver pues un portfolio digital hecho ayer, de ayer. Entonces, yo lo primero es un poco, fijaros, ¿no? Quiénes sois, qué podéis aportar al grupo, etcétera, ¿no? Y aquí estarían todos sus trabajos, ¿vale? Lógicamente, como hemos empezado a ir, pues todavía no hay nada, ¿no? Sesión de trabajo, etc. Esto sería el portfolio digital. ¿En qué me facilita a mí la vida? En muchas cosas, ¿no? Y la voy a enseñar ahora en portfolios digitales ya acabados, ¿no? Esto sería una asignatura que he acabado ahora para que veáis un poco la misma estructura con esto. El libro de actas, que sería un poco qué es lo que va haciendo cada uno, cuando lo va haciendo, muy importante en entornos virtuales, las actividades de clase, y cada una de las prácticas, ¿eh? Por ejemplo, la práctica 0 era crear un blog. Pues aquí está el blog creado. Un blog simulando que es un centro educativo. Bueno, pues esto es el blog que han creado mis estudiantes de primero de magisterio, ¿vale? La práctica 1 consiste en hacer un análisis de no sé qué. Pues aquí lo tienen. Lo pueden escribir, pueden hacer un vídeo, pueden hacer un cómic, pueden hacer lo que les dé la gana. Todo eso ya forma parte un poco de la metodología. Atención, feedback. Fijaros, portfolio, que es el sitio, las evidencias de aprendizaje, en este caso de un grupo, aunque podría ser de un estudiante o de una clase entera, si así lo consideramos. Y yo la retroalimentación se la doy de 3 formas. A través de texto, es decir, yo ahora escribo aquí introducción y puedo poner un comentario, nada del otro jueves, esto no tiene ningún problema, pero puedo hacer un video feedback, que es utilizar una extensión de las muchas que tiene Chrome, que se llama Screencastify. Y con eso hago un vídeo. ¿De qué? En ese vídeo yo voy grabando todo lo que les quiero indicar explorando su portfolio. Vamos a verlo. No. Bueno, no sé si se oía o no, pero yo estaba diciendo, bueno, esta es la valoración que voy a hacer de vuestra práctica, esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Entonces, clic, grabar, retroalimentación y a la casilla de comentarios. El estudiante, los Alba y compañía, habrán recibido un feedback, ven el vídeo, que les encanta que les cuentes eso en un vídeo en vez de un texto, porque se lo tienen que leer y ya está. Se puede hacer con una herramienta que es muy interesante, que sería en audio, cuando tú realmente lo que quieres es decir algo que tampoco importa mucho lo que veas, que se llama Mode. La tengo aquí arriba. Si hago un Mode ahora y voy a grabar. Queridos estudiantes, me ha gustado mucho vuestro estudio de caso y me parece que sería uno de los que podríamos trabajar luego en el grupo de clase. Así que estupendo y mi enhorabuena. Punto. Ya está hecho. Ahora lo he copiado, voy a la casilla de comentarios y pego esta nota de voz con Mode. Son todos, ¿ves? Ya está. Ya está. Ahora el alumno entrará aquí y escuchará el comentario. Bueno, pues la tecnología al servicio del feedback, pero no porque lo diga yo, lo dice John Hattie, dales feedback a tus estudiantes. ¿Cómo lo hago? Portfolio digital. Entonces, todas las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes están recogidas aquí, ¿eh? De hecho, se lo digo así de claro, lo que no aparezca en el portfolio no se tiene en cuenta en términos de evaluación. Yo soy un poco talibán aquí. Es decir, no me escribas correos electrónicos. El correo electrónico, esto lo dice mi suegra tiene 87 años y es asidua de Facebook, de Twitter, de Instagram, tiene WhatsApp, o sea, todo. Y un día, hace 1 año, 2 años, me dijo, oye, me ha llegado una cosa muy rara al ordenador. Esto con 87 años, ¿eh? Y ella es de Tudela, del sur de Navarra. Y le digo, ¿qué es eso? Y entonces vi que le habíamos, claro, le tuvimos que crear una cuenta de correo electrónico para crearle todas las cuentas en las redes sociales que trabaja diariamente. Y le digo, eso es un correo electrónico. Y me dice, ¿y eso qué es? Digo, pues eso tú escribes a alguien y luego te responde y dice, pues muy bien, ¿no? Y digo, bueno,
te lo lee o no te lo lee, te responde o no te responde. Y dice, ahí va, y no es inmediato como el Twitter. Y le digo, no, me dice, pues quítamelo, que es una antigua ya, 87 años. Pues eso, correo electrónico, es que es del siglo pasado. Memorias USB, virus, no quiero memorias, no me traigas pinchos. ¿Te puedo traer la presentación de un pincho? Sí, me puedes traer un pincho de tortilla, pero una presentación de un pincho no me vas a traer. Todo en el portfolio digital. Acostúmbrate a trabajar en la nube. Acostúmbrate a buscar herramientas en la nube para demostrar la evidencia de tu aprendizaje, sea la que sea. Y ponlo ahí. Y además es que esto facilita la vida. ¿Cuándo te tengo que enviar? ¿Cuándo te tengo que entregar? No me tienes que entregar nada. Yo pondré una fecha, además lo tengo aquí en el calendario, pongo aquí, y el día 16 de no sé qué tiene que estar entregado. Pues yo el día 16 me pasearé por los portfolios digitales, iré al portfolio a la 1, entraré en la práctica 1, digo que acabamos de empezar, en la práctica 1, veré lo que han hecho, les daré una retroalimentación con vídeo, con audio, con texto, pondré la calificación y así voy evaluando. Y luego de una manera sistemática. Es ágil, es eficiente y ellos reconocen, y ellas reconocen que funciona bien, ¿no? Entonces, para mí, yo me lo monto con Google Docs, hay otras herramientas, es muy fácil hacerlo, está restringido. Y además, yo lo único que hago es comentar. Yo no puedo tocar nada de lo que hagan. Y todo está en un sitio, todo es accesible, todo es rápido y todo funciona bien. Podrías hacerlo con documentos de Microsoft Word, con 365, con Sway o con cualquier herramienta de estas, ¿no? Yo utilizo Google, que además es gratis. No sé si os he respondido del todo. Sí, muchas gracias. No, el tema daría para mucho tiempo. En principio, tú nos has mostrado un poco el portfolio de una asignatura y, claro, en una icastola o lo que sea, claro, sería el portfolio del alumno en todas las asignaturas, durante todos los cursos, si se pudiera, o no sé. Pues ese sistema, claro, de organización tendría más, se podría hablar mucho del tema, ¿no? Y efectivamente. Le diremos a Pachi que organice otra sobre los portfolios, igual. Pues encantado. Pero lógicamente tiene más sentido lo que tú dices, ¿no? Es decir, un portfolio del estudiante y en vez de poner ahí práctica 0, práctica 1, pues pondréis euskera, música, idioma, lo que sea. Y luego la parte de un poco de autorregulación o de explicación de por qué elige ciertos trabajos o no sé. Bueno. Eso es. La parte de reflexión, porque en el portfolio está la parte, hay 3 partes, un poco en la parte de contenido, la parte de reflexión y la parte de feedback y evaluación, ¿no? Eso, sí. Pero como os decía, lo he hecho muy rápido, sí, pero creo que este es aplicable a cualquier modelo. Vale, perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, beste galderarik, alguna otra pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, dos cositas más. Primero, agradecerte de verdad, sinceramente, Raúl, la exposición. Vuelvo a repetirte que con la grabación habrá que darle más de una vuelta porque ha sido muy extensa y muy interesante. Al hilo de las palabras de Josune, otro comentario más. Y es el siguiente. Mañana o hoy en la tarde recibiréis, digamos, un correo para poder evaluar, digamos, la sesión de hoy y ahí, aparte de evaluar, podéis hacer todas las sugerencias que consideréis necesarias. Es decir, para que, si hace falta darle mayor profundidad a este tema, lo hagáis y evaluemos después de todas las respuestas recibidas y decidamos qué hacer. Sin más, volver a agradecerte, Raúl, beste guztioi mila esker parte hartzeagatik, eta hurrengo bate arte. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko.